Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta en Galletita Cultural de Naruto. Después de prácticamente 2 meses, si no es que un poco más, sin hacer una galleta cultural, el día de hoy nuevamente les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Galletas Culturales en el segundo año. Acabamos de cumplir un año de realizar galletas culturales y estamos comenzando nuestra tanda del segundo año, nuestra segunda temporada. Y qué mejor forma de iniciar que con este curioso mural en donde se especifica cómo se dice la palabra hormiga alrededor del mundo. Podemos observar desde cómo se escribe en persa, en árabe, en hebreo, en toda Asia, en África, en Oceanía, en Europa, cómo se dice en francés, en italiano, en español, hasta cómo se dicen algunos dialectos prehispánicos como el quechua, el aymara, obviamente en México, en náhuatl, en huasteco, en purépecha, en cora. Y comenzamos así esta galleta cultural porque nos encontramos sobre el hormiguero. Literalmente eso significa el nombre de este lugar en náhuatl. Nos encontramos en Azcapotzalco, cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica y que se encuentra ligado a la historia de las hormigas. Azcapotzalco tiene su origen en estos pequeños insectos. Y no solamente es el nombre el que está ligado a estos insectos, sino también su historia, sus leyendas, su esencia y hasta su escudo. Así es que les damos la bienvenida a la nueva temporada de Galletas Culturales desde el centro de Azcapotzalco, en donde venimos a hablar de una leyenda, de la leyenda de la hormiga profética, o la hormiga que hacía profecías. Bienvenidos a las Galletas Culturales desde Azcapotzalco. Comenzamos. Dice la leyenda prehispánica que Quetzalcóatl, el dios del viento y de la sabiduría mexica, se convirtió en hormiga. Una vez que adquirió esa forma, bajó al inframundo para conseguir el maíz y lo llevó como alimento a todos los hombres, dándoles ese gran regalo para que pudieran subsistir y hacer todas sus maravillas. Ese es el origen del pueblo de Azcapotzalco, que es donde nos encontramos el día de hoy. Específicamente estamos en el atrio de su iglesia principal, que es la parroquia y todavía el exconvento de San Felipe y Santiago Apóstoles. Un edificio, una construcción religiosa que fue obra de los dominicos. Era un sitio donde habitaban las culturas prehispánicas, específicamente los tepanecas. Como ya comentamos mientras recorremos el atrio de este lugar, existe esa historia que les contaba de Quetzalcóatl, que se convirtió en hormiga para darle el maíz a los hombres. Y por ello, este lugar toma esa historia y lo refleja hasta en el escudo de la delegación. El escudo de Azcapotzalco es una hormiga rodeado de semillas de maíz. Y esto tiene una relación con los aztecas o mexicas. Los mexicas se dice que partieron de Aztlán y vagaron durante cientos de años buscando la imagen que prometió su dios Huitzilopochtli. Esta imagen era un águila devorando una serpiente. Los aztecas llevaron a la cuenca del Valle de México, en aquel tiempo el Anáhuac, se asentaron ahí. Se dice que porque encontraron la señal. Sin embargo, ese lugar donde se asentaron era parte del imperio tepaneca, del imperio de Azcapotzalco, en donde su líder, su rey, su tlatoani, o más bien como los tepanecas decían, el Tepanecateutli del reino era Tezozomoc, que quiere decir señor quiebrapiedras. Se dice que era un gobernante de mano muy dura, incluso
muchos de los escritos actuales que se refieren a él lo llegan a catalogar como un tirano. Tezosomoc le da permiso a los mexicas de establecerse siempre y cuando estos se declaren vasallos del reino tepaneca. Los mexicas aceptan y se alían a ellos, dándoles tributo, dándoles servicio y brindándoles todo lo que se debía brindar a un reino que los dominaba. Tezosomoc, el rey, tenía una rencilla, estaba en guerra y en conflicto permanente con un reino que ya existía en aquel tiempo, con un reino que hemos mencionado en otras galletitas culturales, contra el reino de Texcoco, específicamente contra su rey, contra el rey Ixtlilxóchitl. Se dice que en uno de tantos enfrentamientos, el rey Tezosomoc le tendió una emboscada al rey Ixtlilxóchitl. El rey Ixtlilxóchitl, al verse acorralado y a sabiendas de que Tezosomoc estaba a punto de darle muerte, le pidió a su hijo que lo acompañaba que se escondiera. Su hijo subió a un árbol, se escondió y desde la cima pudo ver cómo Tezosomoc mataba a Ixtlilxóchitl. Bueno, este niño con el paso del tiempo creció, fue el heredero del reino de Texcoco y su fama fue mucho más allá que la de Ixtlilxóchitl, su padre, y que la de Tezosomoc, pues se convirtió nada más y nada menos que en el rey poeta Nezahualcóyotl. El rey poeta Nezahualcóyotl tomó venganza después, se alió con los mexicas, los aztecas, para dominar al reino de Azcapotzalco. Derrotó al reino tepaneca y obligaron juntos a que el reino tepaneca abandonara este sitio y se asentara en Tacuba. Y lo obligaron a fundar ahí una nueva ciudad y a volverse la tercera ciudad que integró la Triple Alianza que hemos mencionado en otras galletas culturales, específicamente en la de Atenas y Bergantines. Y de ahí se deriva otro pequeño detalle. Los habitantes de Azcapotzalco suelen llamarse a sí mismos chintololos. ¿Por qué se llamarán chintololos? Hay muchas teorías o muchas historias, pero una de ellas radica en la raíz de esa palabra. Se dice que chintololo proviene obviamente del náhuatl, que era la lengua que hablaba los mexicas, tenochcas, y que utilizaban esa palabra chintololo para referirse peyorativamente y para despreciar a los habitantes de Azcapotzalco por esa guerra que habían tenido, por haber sido sometidos y después someterlos a ellos. Se referían a ellos con esa palabra chintololo de modo despectivo. Se dice que la palabra chintololo deriva del vocablo tzin, que significa asentaderas o trasero, y tololonic, cuya traducción es redondo. Por lo tanto, la palabra chintololo podría significar indio nalgón, o tal vez hace referencia a una hormiga, ya que Azcapotzalco, como ya vimos, hace referencia a la historia mítica de Quetzalcóatl convertido en hormiga. Lo que muy pocas personas saben es que en el atrio de esta iglesia, que es la parroquia y el exconvento de San Felipe y Santiago Apóstoles, se dio una de las batallas finales para lograr la independencia de México, en aquel tiempo la Nueva España. Aquí en este sitio, en este mismo lugar donde me encuentro, en aquel tiempo había un panteón. Y esta iglesia y este panteón y toda esta zona estaba tomada por los realistas, es decir, por el ejército que defendía la unión de estas tierras con la corona española. Ellos tenían cuartel aquí, y es aquí donde recibieron el ataque de los independentistas, o como se les llama comúnmente, insurgentes. Y la historia también es curiosa, puesto que hace referencia a un héroe que es bastante desconocido por el grueso de la población, que es Encarnación Ortiz. En el fragor de la batalla, uno de los comandantes de las fuerzas independentistas mandó poner un cañón adicional en la entrada del pueblo que se encuentra en aquella dirección, para que además del ataque que estaban haciendo en las cercanías, tuvieran disparos desde lejos y no pudieran ser repelidos tan fácilmente por las fuerzas realistas.
Al día siguiente, casi a las 11 de la mañana, los independentistas se dieron cuenta de que no podían avanzar. Los ataques estaban siendo infructuosos y aunque lograban hacer daño, no conseguían de verdad poder perforar la defensa de las fuerzas realistas. Al ver que sus municiones estaban a punto de acabarse, las fuerzas independentistas ordenaron la retirada. Sin embargo, uno de los soldados, el famoso Encarnación Ortiz, no quiso dejar perder el cañón que mandaron poner en la entrada del pueblo. ¿Qué fue lo que hizo este soldado? Se desplazó hasta la entrada del pueblo para recoger el cañón y retirarlo. El cañón estaba atascado en el fango y le costaba mucho trabajo moverlo. Y no se dio cuenta que las fuerzas realistas se acercaban y de un balazo acabaron con su vida. Los independentistas, al ver eso, se llenaron de cólera, de enojo, y en ese momento reanudaron su ataque con más fuerza y fiereza, lograron perforar la defensa y al fin los que se retiraron derrotados fueron los realistas, dejándoles este lugar a los independentistas y pudieron preparar el ingreso a la Ciudad de México para que un mes más tarde Agustín de Iturbide, en compañía de Vicente Guerrero, entraran a la capital y pudieran declarar la independencia de la Nueva España. Es por eso que el pequeño homenaje en forma de escultura que se encuentra de este lado, como ya vimos, sea la imagen de una persona que representa al soldado Encarnación Ortiz junto a un cañón, y que él, en su desesperación para evitar que cayera en las manos de los realistas, buscó infructuosamente desatascar y perdió la vida tratando de hacerlo. Vamos a hablar un poco de la iglesia. Como comentamos, esta es la parroquia. Mientras escuchamos las campanadas de la iglesia, la parroquia y el exconvento de San Felipe y Santiago Apóstoles. Los dominicos fueron la orden religiosa que se estableció aquí, en los restos del antiguo reino tepaneca. Este edificio se levantó utilizando los restos del principal recinto ceremonial prehispánico que se encontraba aquí. Como era costumbre en toda la conquista española, no solamente se trataba de conquistar los territorios, sino también conquistar las ideas y mentalidades. ¿Cómo hicieron esto? Como vimos en la galleta de Palacios y Prisiones, reemplazaron el principal edificio de gobierno del Imperio Mexica con el Palacio de Gobierno de México. Y en muchos lugares reemplazaron los principales templos religiosos prehispánicos con los nuevos templos religiosos católicos. Y es por eso que en muchos sitios las iglesias principales se levantan sobre esos antiguos restos prehispánicos. Bueno, este es otro de los mismos casos. Aquí en este lugar se encontraba el principal edificio, el principal templo del Imperio Tepaneca. Y con los restos, con esas piedras que formaban esas pirámides, esos templos, se construyó esta iglesia. Este es un excelente representativo del barroco novohispano. E incluso en muchos lugares llega el churrigueresco. ¿Qué es el churrigueresco? Es un barroco mucho más recargado, que es típico también del barroco que se realizaba en esta parte del Nuevo Mundo. Podemos ver la portada, cantera gris, labrada, y como detalle curioso, tenemos cerca del campanario, en ese punto, no sé si alcanzan a apreciar la imagen de una hormiga. Las personas que construyeron esta iglesia fueron indígenas que eran ya esclavos de los primeros españoles. Ellos hicieron, como en otros lugares, una representación de sus antiguas creencias, plasmadas y escondidas en puntos muy específicos de las nuevas construcciones españolas. Y es por ello que, honrando el origen de este pueblo, que era, como comentamos, en alabanza a Quetzalcóatl y al mito que tuvieron de que se convirtió en hormiga, aquí la representaron también como una hormiga. Esta hormiga se dice que tiene una profecía. Cuentan los habitantes más longevos de Azcapotzalco que esta hormiga
cada cierto tiempo sube y se desplaza físicamente un poco hacia el campanario. Unos centímetros tal vez. Cada cuánto tiempo es imposible saberlo. Pero dice que cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, sube unos cuantos centímetros más. Incluso los más viejos dicen que hace años la hormiga estaba más abajo. Es imposible saber si es verdad o no, a final de cuentas es solo un mito, una leyenda. Pero lo que dice la leyenda es que cuando esta hormiga llega al campanario, el mundo como lo conocemos llegará a su fin. Independientemente de si crean o no en este tipo de historias, creo que es importante nombrarlas, ya que son parte de la esencia y de la cultura que tenemos en este país. Son parte de nuestro legado, de nuestra riqueza, son parte de los tesoros verbales que tenemos en México. Y no nada más en México, en muchos otros países de Latinoamérica tenemos ejemplos de este tipo. Así que esta es la famosa hormiga de la profecía, la hormiga del apocalipsis o la hormiga del fin del mundo, que nos mira mientras se acerca el día final en el que terminará todo lo que conocemos, tal y como es. Espero que les haya gustado la galleta cultural del día de hoy. No olviden seguirnos, no olviden darle like al video y esperamos que nos sigan en nuestras próximas aventuras. Saludos a todos, adiós.